En unos momentos. En el 10º piso y fumando un cigarro. O sea, ¿se cayó alguna vez, se murió? Sí, ahí falleció. Y la gente afirma ver su espíritu ahí fumando. Un cigarro. Mira, por ejemplo, aquí hay un ranchito que se llama El Puecillo, que dicen que hay un puente donde pasa un río. Dicen que ahí se aparece una muchacha. Y sí, hace como 2 años se murieron 6 chavos que iban en una camioneta. En el pasillo se siente, cuando tú te sientas en la computadora, se siente como si te estuvieran mirando. Pero muy fijo, hasta te llegas a sentir incómodo. Y es del mismo lugar del medio de las escaleras. Hoy les tengo un video muy especial, algo diferente a lo acostumbrado en el canal, dando honor al mes del terror. Se trata de 4 historias poco conocidas de uno de los programas de radio más aterradores y escalofriantes de México, La Mano Peluda. Para los que no lo conocen, La Mano Peluda fue un programa donde la gente solía llamar en vivo y contar sus experiencias paranormales y aterradoras, muchas de las cuales quedaron marcadas en miles de las personas que en su momento los escucharon, como el caso de Josué, el de las botas en las escaleras o el clásico de la casona de Fidel. Pero hoy les traigo un top 4 de historias poco conocidas de este legendario programa, relatos que no te dejarán dormir, narrados por Juan Ramón Sáenz. Comenzamos. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, esto es La Mano Peluda. Siempre trabajaba en unas albercas, Ajá. en un condominio. Sí. Entrábamos a las 5 de la mañana, muy temprano. Ajá. Y siempre me comentaban en una obra que estaba todavía en construcción. Se había caído una persona, un obrero. Sí. Se había caído del 10º piso, que siempre lo veían sentado en una esquina, en el 10º piso y fumando un cigarro. O sea, ¿se cayó alguna vez, se murió? Sí, ahí falleció. Y la gente afirma ver su espíritu ahí fumando. Un cigarro. Ah, caray. Siempre lo hacía así, siempre. Ajá. Es lo que Ajá. esa persona siempre se sentaba en su hora de comida a hacer eso. Ok. Y sí, me comentaban, oye, no, mira, ten cuidado, que en las albercas se escucha cómo se mete a bañar. Ajá. Ahora, ¿cómo crees? No creo, yo no. Siempre Sí. me ponía a hacer mi trabajo y ya. Eran las 4:30 de la mañana. Ajá. Se escucha cómo cae el agua, algo pesado, como si fuera una roca grande, y se ve cómo se va abriendo el agua. Ajá. Y digo, órale, y me quedé otra vez, esto no puede pasar. En tiempos de lluvia, igual, iba bajando de mi casa al trabajo. Ahí hay un árbol enorme, un árbol de hule. Iba pasando con mi mochila, eran las 4:30 de la mañana, y una señora muy viejecita, ya grande, sentada en el camellón de la vía. Sí. Señora, buenas noches, ¿qué hace ahí? Véngase para acá, se está mojando. Y no me contesta y me sigo. Pero paso un autobús que nos lleva al trabajo y me deja. Y es difícil llegar en temporada de lluvia a las 4:30 de la mañana, un transporte es difícil que te recoja. Así que le hablo a mi jefe y dice, no, pues vente a las 9. Ya cuando voy de subida la vuelvo a ver a la señora y se ríe. Tenía los dientes así como amarillos, bien feos los dientes. Ah, caray. Y se para otra vez en medio del camellón y me cruzo del otro lado porque sí sentí miedo, estaba la lluvia y los frenos bien fuertes. Y digo, ¿qué hace esta señora aquí? Y veo, pero del otro lado, y me cruzo otra vez del otro lado y se me para enfrente y me echo a correr. Me quité las chanclas y mejor me dio miedo y empecé a correr. Ajá. Y ya cuando la volteé, hay un estacionamiento pero que no tiene malla, no tiene nada. Sí. Y se regresó a ver y se reía, muy feo, se me quedaba viendo, se reía. Oye, pero ¿qué aspecto tenía? ¿Cómo vestía? Era ¿Cómo una tenía el señora, pelo? era una Ajá. viejecita, pero Ajá. traía como un rebozo. Y digo que no tenía los pies porque una señora de como unos 70, 80 años no está tan flexible para asomarse de un estacionamiento que no tiene malla. Claro. Se inclinó para ver hacia dónde iba. Y luego a las 4:30 de la mañana, ¿qué puede hacer una señora a esas horas? Y la señora sí tenía los dientes muy feos. Y sí, estaba muy delgadita, se veía muy demacrada la señora. Comentan que en la casa esa había fallecido una señora. ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías esto? Pues todavía pasa, yo no puedo pasar por ese lugar, me da miedo. Ah, Ya caray. tiene 2 años. Ajá. Y el árbol ese lo cortan y no, hombre, no lo pueden tirar, ese árbol está muy grande. Ajá.
Está muy grande ese árbol y todavía paso por ahí. Es una zona que no hay alumbrado. Sí. Me da miedo, paso corriendo, me recuerda. Ya, qué cosa. Oye, ¿y qué dice tu familia de esto? Dice que a lo mejor puede ser la señora, que su familia era cristiana porque ellos la conocieron, que según puede ser ella, que no se levanta la cruz y eso. Uh-huh. Y le digo que puede ser eso, pues también, que la señora no le hicieron los rezos, pues, de la religión, porque ellos eran de una religión que no hacen eso, nada más lo sepultan y ya. Y se acabó para ellos. Vaya, pues, cuídate mucho, te agradezco. ¿Cómo estamos, Raúl? Pues aquí laborando. ¿En dónde trabajas? Pues mira, soy operador de un taxi. Ok, pues un saludo cordial para todos los amigos taxistas de allá de Guanajuato, y estoy para servirte. Sí, mira, mi relato es corto. Me pasó hace unos 22 días. Estaba yo ruleteando, ya como a las 11 de la noche. Y al pasar ahí frente a un lugar que nosotros conocemos como el Chile Montes, me hizo un chavo la parada. Un chavo de unos 23 años, aproximadamente, chino, de unos 60, 70. Ya, se subió y me dice, rumbo a Romita. Romita es un pueblito que está aquí adelante, desfilado, 2 kilómetros. Ya dijo, ok. Ni preguntó cuánto, ni nada, y se sentó en la parte de atrás del asiento de atrás. Uh-huh. Y ya cuando íbamos para Romita, pues ya ves que uno va siempre mirando en el retrovisor que vienen carros para acá y para allá, ¿no? Entonces estaba muy oscuro, yo volteaba y no lo miraba. Uh-huh. No, pues yo tranquilo, y seguro está recargado acá atrás de mí. 2 minutos más, ya no aguanté, volteé hacia atrás y ya no estaba el chavo. Ya, caray. Yo, la verdad, yo ni sentí miedo. Oye, pero originalmente se veía normal. Sí, normal, persona normal. Uh-huh. Entonces yo ya me di la vuelta y dije, como me dijo rumbo a Romita, pues ahí se bajó en el camino, va. Uh-huh. Es lo que yo pensé. Uh-huh. Me regresé. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esto? O mejor dicho, la verdad, cuando no viste al hombre. Pues de repente sí sentí como que escalofríos y dije, bueno, lo bueno es que se bajó y no me hizo nada, ¿no? Pero no pensé más. Me di la vuelta y me regresé. Vaya. ¿Y tus compañeros qué te dijeron, Sí, le he platicado muy pocos porque generalmente los taxistas somos medio supersticiosos y medio tímidos en ese sentido, ¿va? Y luego no quieren llevar viajes hacia tal lugar porque no hay falta. Oye, ¿sí les han puesto los usos a tus amigos? Sí, algunos todavía han contado. ¿Qué te han platicado, Mira, por ejemplo, aquí hay un ranchito que se llama El Puecillo. Uh-huh. Que dicen que hay un puente donde pasa un río. Dicen que ahí se aparece una muchacha. Y sí, hace como 2 años se murieron 6 chavos que iban en una camioneta. Uh-huh. Dicen que fue porque la muchacha se les apareció, se subió con ellos y los hizo que se fueran al río. Uh-huh. Sí, algunos taxistas de que lo han visto. Yo no. ¿Tú no has visto? No, yo no. Yo lo único que me pasó fue esto que... Vale, si vieras, ¿qué pasaría? Pues, no, fíjese que a lo mejor lo tomo con tranquilidad porque hace algunos años, cuando yo estaba en la prepa, venía yo de la prepa hacia la casa. Sí. Y en la mero jardín me encontré a un señor viejito que nosotros le decíamos el general, desde siempre vivía al otro lado de mi casa. Entonces me dijo, ¿qué pues mi Raúl, dónde va? Le dije, voy a la casa. Pues véngase, acompáñeme a comerse un pan con leche. Ajá. Y nos sentamos ahí en la primera banca que encontramos. Y estuvimos platicando de cómo estaba su mamá, mi familia, etcétera. Y ya me estaba haciendo tarde y bueno, y ya me voy porque ya tengo que ir a bañarme. Ándele pues mi Raúl, que le vaya bien. Uh-huh. Y entonces yo llegué a la casa y le platicé a mi mamá, ¿sabes a quién me encontré? Y si alguien era ahí en la plaza, pues está loco, y tiene como 6 meses que se murió. Y yo me quedé de a 6 y ya caray. Y después yo reaccioné, y sí, cierto, pues pasaban los chavos enfrente de mí y se volteaban a ver como si estuviera yo loco y está hablando solo, ¿va? Por ahí le llamo para contarle otras más técnicas. ¿Cómo no? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Vamos con José a Jalisco. José, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estamos? Felicidades por tu programa. Muy amable, muchas gracias. Le había comentado a Rosalinda, perdón. Ajá. Pues yo te escucho desde acá, desde la zona norte de Jalisco. Ajá. Trabajo yo en una comunidad huichola, 20 días. Allá me la paso 20 días de cada mes. Bueno, mira, Juan Ramón, esto no me pasó a mí ni le pasó a mi familia. Esto sucedió a unas personas conocidas de aquí de nosotros del pueblo. Uh-huh.
Es un relato de carretera. Okay. Resulta de que de aquí de Mezquitic sigue Montescobedo. Sigue Montescobedo y entre la carretera subiendo a un ranchito que se llama El Mortero, ahí se aparece una señora, una viejita. Sí. No sé de qué causas moriría, yo creo en un accidente. Entonces resulta, iban unas personas conocidas, un compañero de mi mamá es maestra, llevaba a su familia y resulta, pues iba la señora con su niño atrás y llevaba una camioneta con camper, pues de un momento a otro empiezan a tronar los vidrios. Solos. Empiezan a tronar solos los vidrios de atrás del camper de la camioneta. Ajá. Iban pasando por ese lugar y resulta de que cuando menos empiezan a tronar los vidrios, cuando voltea la señora, pues imagínate qué sorpresa que ve a la señora agachada, ahí sentada ahí atrás con ellos. Sí. Entonces pues ella no gritó ni hizo ningún ruido pues para no despertar al niño, porque imagínate pues iba a asustar. Pues así pasó y así se vinieron largo rato, ya venían para Mezquitic, ya venían al pueblo, ya venían para acá y pues así se vinieron un momento con la señora ahí adentro. Hasta que pues de repente empezaron a tronar los vidrios de vuelta, pues solo de imaginarme pues me da un escalofrío. Bueno, cuando menos lo piensan pues ya no iba la señora ahí atrás con ellos, llegan al pueblo y pues ya la señora le platica a su esposo y pues imagínate cuál fue la sorpresa, pues muy asustada la señora, se quería regresar en ese momento pues para ver qué había sucedido, para no sé, para echar agua bendita o para rezar o algo, pero pues el miedo se los impidió. Pero ya te digo, eso ha pasado y le ha pasado a muchísimas personas más por acá. A otras personas muy conocidas de nosotros también les sucedió. Eran unos estudiantes que iban, hay un centro universitario en Colotlán. Sí. Iban los dos compañeros, entonces la muchacha voltea con su compañero y ¿cuál es su sorpresa? Que cuando voltea con él, no ve al compañero, sino que iba la señora como que se empalmó o como que quedó en el lugar del chofer. Entonces el chofer lo que comenta es de que en ese momento nada más empezó a sentir un frío tremendo, un escalofrío y no se podía, pues no podía saber de sí en ese momento, pero pues iba manejando. No podía controlarlo. No podía controlarlo, imagínate algún accidente o algo. Está muy tremendo todo eso. Y aquí, aquí en mi casa suceden muchísimas cosas, en mi casa que es tu casa, Juan Ramón. Gracias. Suceden muchísimas cosas más también. Le platicaba a Rosalinda, en una ocasión yo estando poniendo música, está el estéreo y a un lado está un baño abajo de las escaleras, que yo estaba poniendo música y volteo de reojo y cuál es mi sorpresa, que veo una sombra, una sombra pequeña que se asoma a la puerta. Entonces yo en ese momento no me cayó el 20 ahora sí, y ya me quedé pensando hasta que dije, no, pues esto no es normal. Entonces pues ya me empezó a entrar el miedo, me fui y me asomé y pues resulta de que no era nada. Y así suceden varias cosas aquí en mi habitación. En mi habitación van varias veces que tengo unas pesadillas muy fuertes. Tengo pesadillas muy fuertes y ya me ha pasado en varias ocasiones la misma, de que yo estoy acostado, de que veo una sombra, una persona a mis pies. Entonces esta persona me empieza a quitar las sábanas, las cobijas con lo que estoy cobijado en ese momento. Entonces yo no puedo hablar, yo no puedo gritar, yo no puedo hacer nada, no puedo ni siquiera en ese momento, pues quisiera gritarles a mis papás, a mi familia, y no puedo, y cuando me despierto pues empiezo a subir, pero siempre es la misma pesadilla que tengo. Aquí en mi habitación susurran a los oídos. Aquí mi mamá no entra porque dice que le susurran al oído y pues se oyen en muchísimas ocasiones que abren las puertas, que las cierran, que nos gritan, y pues realmente no es nada. Entonces pues no sé Oye, qué pasará. ¿siempre pasa esto de los susurros?
Pues sí, siempre que ha entrado mi mamá aquí a mi habitación, siempre suceden. Pero a mí nada más me han pasado esas pesadillas, Juan Ramón. Vaya, y no mueven las cosas, no llegan olores fétidos. No, eso no se ha llegado a oler todavía o a ver de que muevan las cosas, no, nada. Pero sí está muy tremendo. ¿Y eso desde cuándo, Pues ya tiene tiempo. A mi abuelita le tocó en una ocasión, mi abuelita ya murió, tiene 4 años de muerta. A ella le sucedió también de que estaba en la cocina con mi mamá ayudándole a limpiar tomates de hoja y le ayudaba a desvenar chile para molerlo. Pues a ella le susurraron al oído, le hablaron, pero pues ella del susto y al momento de que nos iba a platicar pues ya no se acordaba. Entonces ella se asustó mucho esa vez. Pero lo curioso, Juan Ramón, de que ya han venido a bendecir la casa varias veces. Entonces sigue sucediendo lo mismo. Entonces no sé si sea, pues ahora sí que algo bueno o que sea algún ente o algún fantasma pues malo. Yo creo que no, yo creo que es alguien que anda de travieso ahí, Sí. Por alguna causa, no especialmente por alguna situación especial. Pero bueno, pues ojalá que estemos en contacto y nos platiques más cosas de estas, ¿ok? Claro que sí, Juan Ramón, te iba a comentar de que cuando gusten venir para acá, esta es una zona de lo de la cristiada, de lo de la Guerra Cristera. Cuando gusten venir para acá, me imagino que van a encontrar muchísimas cosas interesantes. ¿Cómo no? Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hola, Denise. Bueno, buenas noches. Aquí en la casa pasan cosas muy extrañas. Okay. Desde que nos cambiamos, mi papá y otras personas han visto a una señora que se para en las escaleras, vestida, mi papá me dice que de blanco, pero como con traje de época. Y otro primo, él cuenta que pasa del comedor a la cocina. Sí. También pasa, pero atravesando la mesa. Ah, caray. Sí, y fíjate que ha habido veces que huele a podrido, pero siempre justo en la entrada de la cocina. Okay. En la entrada de la cocina, y de repente se va como disolviendo el olor. Y lo que nos pareció ya más extraño es que de repente se llega a oler como a orines, pero muy fuerte. Y eso es en la camioneta, y dentro de la casa también como a caño. O sea, sí huele muy muy feo, y pues no entendemos por qué. Ya revisamos, lavamos, en fin, todo, y no, para nada no sabemos qué es por qué huele tan mal. ¿Esto desde cuándo? Esto es desde que nos cambiamos, 1 año y medio más o menos. Sí. Y también pasa algo muy raro. Nos estábamos dando cuenta de que cuando dejamos los alimentos fuera del refrigerador, se echan a perder. Se echan a perder rápidamente. Ah, ok. Sí. Oye, ¿y ustedes han detectado que en su casa ha proliferado la enfermedad? Es decir, que hoy está enfermo alguien del estómago, mañana está enfermo alguien de la garganta, o que siempre esté la enfermedad presente. Fíjate que no, más que nada mi papá es muy sensible para todo ese tipo de situaciones. Por ejemplo, apenas estuvo enfermito de la panza, y luego se intoxicó, no sabíamos por qué era, y se intoxicó. Y así, situaciones así, pero así que todos nos enfermemos o cuestiones así, no han pasado. Nada más lo que sí se nos hace raro pues es eso de los olores. También ha habido gente, es que en la entrada hay una ventana y se ve directo hacia la cocina, y ha habido gente que viene y que dice que por qué no les abrimos, tocan, y que por qué no les abrimos si hay gente adentro. Y es curioso porque pues en la mañana todos nos vamos a trabajar y así. Entonces sí se nos hace muy curioso de que nos digan eso, pues no hay nadie en la casa. Pero dicen que bien que se ve así la silueta como pasa de la cocina
al comedor. Y tienen la sensación de que alguien está en la casa. De hecho, en donde tenemos la computadora, en el pasillo, se siente, cuando tú te sientas en la computadora, se siente como si te estuvieran mirando. Pero muy fijo, hasta te llegas a sentir incómodo. Y es del mismo lugar del medio de las escaleras. También. Oye, ¿y esto, cómo fue la primera vez que vieron esto? La primera vez yo creo que tendrá, fíjate que como que se ha venido intensificando desde que nosotros nos cambiamos. Primero todo estaba súper tranquilo, o sea, no pasaba nada. Un día nos llamó la atención que mi sobrino de 4 años nos empezó a decir que le daba miedo que lo vieran así. Y yo le dije, ¿que te da miedo que te vean quién? Y se quedaba callado y me decía, mejor acompáñame porque no me gusta que me vea así. Y le digo, pero ¿quién? Y me señalaba el closet de mi recámara. Entonces volteé, le dije, no, mira, no hay nadie y todo eso. Y como que se quedó así como tranquilito, pero hasta la fecha no nos quiere, o no nos quiso decir qué era lo que lo veía feo. Ah, caray. Sí, y pues ya nos preocupó que fuera con los niños, vaya, decimos, bueno, con gente grande, pues como quiera que sea, ¿no? Pero con los niños, pues sí está difícil, ¿no? Sí, pero bueno, los niños tienen más capacidad para poder captar todo esto, pero los seres humanos adultos son más vulnerables, ¿eh? Sí, no, mi papá tiene de historias para narrarte como no tienes idea. A él le han pasado de cosas muchísimas y él es el que más siente. Por ejemplo, apenas también, no tiene mucho, estábamos aquí en el descanso de las escaleras platicando. Ya nos íbamos a dormir y se sintió como si dieran un golpe en el suelo, pero así al grado de que se vio como si se levantara polvito. Y nos quedamos así súper sacadísimos de onda, pues ¿qué fue? Y fue mero donde estaba parado mi papá. Y bueno, nadie amanece algunas veces con situaciones de moretones o rasguños que no sepa cómo se hizo. No, eso sí, no ha pasado hasta el momento. Bueno, mi papá apenas me cuenta, también creo que fue la semana pasada, que estaba que estaba dormido y vio al momento en que se despertó, vio como la silueta de una mujer, pero encima de él vestida de blanco. Y cuando él abrió los ojos, que la vio, como que se fue para arriba la señora. O sea, como que estaba levitando encima de él. ¿Cómo es esta persona que se manifiesta de blanco? Es una mujer, yo creo que ha de tener, ¿como cuántos años, papá? Como unos 40 más o menos, entre 30 y 40, de cabello largo, negro, mide como unos 60 metros y viste entre blanco y gris, dice mi papá. Y bueno, mi papá ha visto que se para en las escaleras y que a veces pasa del comedor para la cocina, pero atraviesa por la mesa del comedor. O sea, la traspasa. Qué impresión, ¿no? Sí, y se pierde en un rinconcito que hay de la cocina. Ahí desaparece. Lo curioso es que todas las personas que la han visto, porque son varias, que la han visto, narran lo mismo. Hasta nos quedamos sacados de onda, pero sí se siente que nos está mirando. Por ejemplo, que estamos en la sala y se siente como si alguien también nos estuviera viendo.